¿Qué tal, amigas, amigos? El Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios le da la más cordial bienvenida a todas y todos. Soy el maestro Alan García Huitrón, profesor e investigador de criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y en el propio IECRIM. El día de hoy, en nuestra sección Opinión de, vamos a analizar desde una perspectiva criminológica de derechos humanos el abuso policial de poder, en particular el caso de Giovanni, ocurrido hace ya más de un mes, el cual se hizo público hace un par de semanas y desde el cual pues se han generado diversas protestas sociales, principalmente en Jalisco y en la Ciudad de México. Así es que no se vayan, quédense con nosotros. El primer punto que quisiera tocar en esta videocápsula, en mi opinión, es qué entendemos por la perspectiva criminológica de derechos humanos. Soy criminólogo y maestro en derechos humanos y desde hace tiempo me ha interesado crear un puente, por un lado, entre la criminología como una disciplina científica interdisciplinaria de las ciencias sociales y políticas que tiene como objeto de estudio el daño social y su control, y por otra parte, los derechos humanos como estas expectativas históricas que tienen las personas frente al Estado y frente a los poderes públicos y privados en torno a ciertos bienes primarios constitutivos de la dignidad humana. Es así que se ha generado o he tratado de generar lo que es la criminología de los derechos humanos y de cómo principalmente los derechos humanos nos pueden ayudar a mirar tanto el daño social como su control desde una perspectiva mucho más profunda. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen 6 puntos que me parecen muy importantes, desde los cuales podrían ser como principios de esta perspectiva criminológica de derechos humanos. En primer lugar, pues pasamos de observar los particulares a los servidores públicos. Como ustedes conocen, como ustedes saben, la violación de derechos humanos principalmente deviene de los servidores públicos, del Estado, de los poderes fácticos y no de los particulares. Los particulares cometen delitos, mientras que los servidores públicos cometen violaciones a derechos humanos, aun cuando la conducta, el comportamiento sea igual. Así tenemos, por ejemplo, que cuando hay lesiones en los particulares, pues el tipo penal precisamente se define como lesiones, mientras que esa misma conducta cuando son servidores públicos, pues ya tiene que ver con la tortura, tiene que ver con otra categoría. Después, en segundo lugar, esto nos permite pasar del delito a la violación de derechos humanos como objeto de estudio. Y esto es muy importante, como ustedes saben, el delito al final de cuentas es una categoría política, es una categoría legislativa y eso nos permite pues pasar a una categoría, a un concepto mucho más amplio, mucho más integral, como puede ser la violación de derechos humanos y principalmente la violación grave de derechos humanos. En la academia pues hay una discusión de cómo considerar cuándo una violación es grave o cuándo no es grave. Principalmente se toman algunos aspectos de pues el daño que se genere, la consistencia en esa conducta, características de los responsables, en fin. Entonces, principalmente cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, pues estamos hablando principalmente de tortura, estamos hablando de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, estamos hablando de desaparición forzada de personas, estamos hablando de feminicidio, en fin, de diversas conductas que obviamente son graves ante la sociedad. En tercer punto, pasamos entonces así de la acción social a la acción institucional. Como ya les decía, nuestro objeto de estudio ahora son los servidores públicos, es el Estado, son los poderes fácticos públicos y privados, y en ese sentido dejamos atrás la acción social de los particulares para ahora entrometernos y profundizar en la acción institucional, no solo como de una persona, que es el siguiente punto, no como producto de un comportamiento individual antisocial, sino también como una lógica institucional estructural. Esto también, sin duda, tiene repercusiones en la criminología, dado que históricamente siempre se ha entendido que el comportamiento es producto de un individuo, de manera clínica, y bueno, ahora mirar esta perspectiva de derechos humanos nos permite pues generar esta perspectiva mucho más institucional, más colectiva, más funcional. El penúltimo punto es pasar de la responsabilidad individual a la responsabilidad del Estado. Como saben,
las violaciones de derechos humanos no solamente las generan los miembros del Estado y de estos poderes, sino que también hay una responsabilidad del Estado cuando viola derechos humanos, por ejemplo, de investigar, de reparar, de hacer justicia, además de que tiene también las responsabilidades o los deberes de garantizar, de promover, de difundir, de proteger esos derechos humanos de la comunidad estatal. Y finalmente, como último punto, pasamos así de las manifestaciones y las consecuencias a los factores y contextos. También esta perspectiva criminológica de derechos humanos nos permite en el daño social y en su control mirar más que las consecuencias y las manifestaciones, como históricamente ha hecho la criminología, mirar los contextos, los factores, los niveles sociales, políticos, económicos, para entonces tener una visión mucho más profunda, de hondo calado sobre el daño social que estamos estudiando. Entonces, esta sería la primera perspectiva, ¿no? La primera diapositiva de qué es lo que nosotros entendemos por perspectiva criminológica de derechos humanos y cómo este puente entre criminología y derechos humanos nos permite pues generar explicaciones y comprensiones más allá de lo clínico, más allá de lo social, más allá de la responsabilidad individual, para entonces profundizar y complejizar estos aspectos. El segundo punto tiene que ver ya con el caso de Giovanni López, ocurrido en Jalisco. Entonces, en esta segunda diapositiva vamos a ver las claves. La hipótesis es que este caso fue posible por una convergencia de múltiples violaciones a derechos humanos que vamos a ir viendo en esta diapositiva. En particular, son 5 violaciones a derechos humanos. En primer lugar, está el Acuerdo Estatal Anticonstitucional Anti-COVID-19. Como ustedes saben, el 19 de abril, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en el periódico oficial del Estado un acuerdo anti-COVID, en el cual se generaban una lista de medidas preventivas para generar un control de este virus, por ejemplo, haciendo uso obligatorio del cubrebocas, permitiendo que las gentes se quedaran en sus casas de forma obligatoria, que los comercios, que los locales también cerraran sus ventas, el mercado. Entonces, el punto aquí más importante es que este acuerdo generaba sanciones administrativas a quien no se quedara en su casa, a quien no trajera un cubrebocas en la vía pública, a quien no hiciera un cierre de su local o de su comercio. Entonces, había sanciones administrativas como el amonestamiento, la amonestación con apercibimiento, el arresto de 36 horas o bien el cierre parcial o total del comercio. En ese sentido, sin duda es un acuerdo estatal anticonstitucional, dado que va en contra de principalmente los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ya en este año, en febrero, abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe intitulado Pandemia y Derechos Humanos, precisamente porque estaba observando cómo algunos países, cómo algunos estados, ante esta crisis sanitaria, pues estaban generando acuerdos y políticas públicas desproporcionadas, regresivas en torno a los derechos humanos. Y en uno de esos puntos de este informe exhorta a los estados que están generando este tipo de políticas que implican la disminución de derechos humanos o de garantías a que deban observar los principios internacionales de proporcionalidad, de temporalidad, de legalidad, de observación internacional ante este tipo de acuerdos. Desafortunadamente, este acuerdo estatal pues no hace mención de ellos y en ese sentido es un acuerdo anticonstitucional, desproporcionado, además no observa el impacto diferenciado de esta pandemia hacia grupos vulnerados de manera estructural que no pueden cumplir con estas medidas, tampoco toma en cuenta algunos artículos de la legislación federal y estatal en materia de salud que obligan a tener pues medidas mucho más concretas para generar este tipo de medidas o de sanciones administrativas. Entonces, en términos generales, pues este acuerdo es propio de un populismo punitivo en el cual pues se genera esta sensación o esta idea de que la fuerza pública, que las policías siempre tienen que ser el remedio, ¿no?, de todos los problemas. Es así que un problema de salud se convierte en un problema de seguridad. Ese es el punto número uno que obviamente condiciona, ¿no?, que hace uso
inconstitucional de la policía y lo pone, lo sitúa en escenarios pues de alta tensión, en escenarios que difícilmente pueden controlar los policías y que promueven desafortunadamente pues este tipo de casos como el de Giovanni. El segundo punto tiene que ver con pues los factores, ¿no? Los factores ya en el orden policial que pues obviamente facilitan o que posibilitan el uso abusivo del poder, el uso excesivo de la fuerza, la brutalidad policial, como también se le denomina. Y fíjense, aquí es muy interesante porque históricamente en la academia, en los estudios empíricos, hay muy pocos informes, hay muy pocos artículos, libros que abren sobre las causas, los factores de la brutalidad policial. Sin embargo, me voy a centrar principalmente en tres. Uno de Robert Worden en 1996 en Estados Unidos, que se intitula Las causas de la brutalidad policial, teoría y evidencia. Y en México hay dos textos que también me parecen muy importantes. Uno de ellos es sobre investigadores de papel de Elena Saola y Miguel Ángel Ruiz, y otro que se intitula Los policías, averiguación antropológica de María Eugenia en 2016. Y bueno, a partir de estos tres textos podemos observar cuáles son los factores más importantes que posibilitan que una policía, que policías puedan hacer uso abusivo del poder e incluso violaciones a derechos humanos, como en el caso de Giovanni. Por un lado está el factor institucional, esto es muy importante. Recordemos que la policía pues es parte del monopolio del uso de la violencia del Estado. En ese sentido, si bien es cierto, empíricamente no está probado que el uso de la fuerza es in extremis, es decir, que la policía poco con frecuencia utiliza el uso excesivo de la fuerza o el uso de la fuerza, pero sin duda es el factor que lo diferencia de otras instituciones, de otras organizaciones, la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el uso de la fuerza, pues es en esencia lo distintivo de la policía, es decir, que la violencia está como un componente esencial siempre a controlar de parte de la policía, ¿no? Entonces, ese es un factor institucional muy importante. Del otro lado tenemos factores socioculturales, por ejemplo, también se ha estudiado mucho la imagen que tiene el propio policía o la imagen que se tiene de él, también como factores que pueden influir en que el policía actúe de manera autoritaria o de manera desproporcional, la poca credibilidad, la pérdida de credibilidad, la pérdida de confianza que también tienen estas instituciones. También existen en estos estudios factores situacionales que tienen que ver con las características del sospechoso, si el sospechoso se resiste o no, las características de quien está denunciando, también de los testigos, si hay testigos, si no hay testigos. Los compañeros de policía también son muy importantes, dado que hay dentro de la policía, como ustedes saben, pues una cultura, y en ese sentido, incluso en ocasiones el policía tiene que demostrarle a los policías que es fuerte, que es autoritario, que es duro frente a los sospechosos. También características de la situación, el delito, si es grave, si no es grave, en fin, ¿no? Esos factores situacionales son muy importantes para que el policía decida o no utilizar la violencia excesiva. También tenemos en estos estudios, nos mencionan factores psicológicos que tienen que ver con actitudes autoritarias, con ciertas ideologías, con la emocionabilidad también, con trayectorias personales precarias. Todas estas cuestiones también se han estudiado y han dado como resultado pues que policías que tienen actitudes más autoritarias, más duros, que tienen una creencia, por ejemplo, sobre la naturaleza humana negativa, pues son más pues es mucho más fácil para ellos generar este tipo de uso de la fuerza excesiva, ¿no? Las trayectorias personales también precarias, muchos de ellos, por ejemplo, en México vienen de clase baja, de contextos de marginalidad, de contextos de exclusión social, y eso también influye en su comportamiento y en sus prácticas institucionales. Y finalmente tenemos también factores organizacionales. Se ha estudiado, se ha investigado en estos informes que les comentaba, que cuando hay policías que tienen controles institucionales mucho más fuertes, mucho más periódicos, pues las violaciones a derechos humanos son mucho más bajas. Es así que controles institucionales insuficientes, pues son también otro factor, ¿no? Las reglas informales dominantes, como sabemos, la policía, si bien es cierto, se caracteriza por tener reglas formales muy fuertes, protocolos, leyes secundarias, en fin,
siempre se ha dicho que para conocer qué hace un policía, qué resultados tiene, pues es mucho más importantes esas reglas informales, esos códigos culturales que permean dentro de la institución, la práctica diaria, más que la ley. La ausencia de transparencia y de castigo también son otros de los factores. La impunidad en este tipo de violaciones, pues obviamente genera una facilitación también de estas prácticas, ¿no? Premia más que castiga, ¿no? Estas prácticas, la impunidad. Las condiciones laborales precarias, sin duda, son otro de los factores y la falta de capacitación, ¿no? Entonces, estos estudios, estas investigaciones, que son pocas, como les comentaba, pero que pues nos dan algunas luces de cuáles son esos factores que posibilitan que un policía genere un uso excesivo de la fuerza o un abuso policial. Y esto, gran parte de ellos los encontramos en el caso de Giovanni. Por ejemplo, la falta de capacitación es uno de los puntos más importantes. Desafortunadamente en México pocos policías municipales han recibido capacitación en uso excesivo en uso de la fuerza. Solamente un municipio en todo el país tiene protocolo para el uso de la fuerza. Entonces, también esta falta de capacitación sin duda está permeado en estos contextos municipales, las condiciones laborales precarias. Los policías de Ixtlahuacán, de Los Membrillos en Jalisco, que ejecutaron a Giovanni, pues es de las policías municipales que ganan o perciben menor salario de prácticamente los 9 municipios que rodean el área metropolitana de Guadalajara. Entonces se ha sabido también que las condiciones de las policías municipales respecto a las estatales, pues es de una mayor precarización, tienen menor porcentaje, por ejemplo, en sus condiciones laborales, en sus seguros de vida, seguro para gastos funerarios, becas, todo eso lo tienen muy debilitado. Entonces, estas cuestiones observamos, ¿no? También en este caso. Las características del sospechoso. Ahora se habla de que Giovanni se resistió al arresto y bueno, recordemos que esta perspectiva pues no es para justificar, sino simplemente para comprender. Entonces son escenarios que ponen en tensión a los policías también y que son muy importantes de tomar en cuenta. El tercer punto, pues obviamente ya es la ejecución extrajudicial, ¿no? Como les decía, fue el 4 de mayo, prácticamente hace un mes, más de un mes, en el que policías municipales de Ixtlahuacán de Los Membrillos de Jalisco ejecutan de forma extrajudicial a Giovanni López por no traer cubrebocas. Esa es la información inicial. Ahora ya se dice que se resistió al arresto. Sin duda, pues no hay pretextos, no hay justificaciones, sea quien sea y cuál sea el comportamiento de las personas, pues los policías no tienen derecho a ejecutar extrajudicialmente a una persona. Por eso existen los canales judiciales, el debido proceso para pues, que la persona enfrente esa cuestión. Entonces, es una ejecución extrajudicial que como tal es una violación de derechos, una violación grave de derechos humanos. Fíjense, desde el 2016 al 2018 tenemos 36 expedientes de queja de ejecución arbitraria dirigidos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 36 expedientes. Ahora ya hace un par de días hemos conocido otro caso, que es el caso de Alexander, en los límites entre Veracruz y Oaxaca, pero fíjense, de 2016 a 2018, 36 casos como el de Giovanni, como el de Alexander, dirigidos o cometidos por policías municipales. Entonces, es un dato muy importante que obviamente nos tiene que mover, que nos tiene que, no solamente como sociedad, sino también como Estado, para generar propuestas que disminuyan este tipo de prácticas. El cuarto punto es la corrupción política. Y aquí vemos otro nivel, ya no solamente nos concentramos en la policía, sino en la política. Y es que cuando los familiares del caso de Giovanni López hicieron una difusión en medios de este caso, pues también se supo que habían recibido amenazas, que habían recibido sobornos por parte de las autoridades municipales para no denunciar, para no hacer público el caso. Entonces, en ese sentido, encontramos la relación entre corrupción y derechos humanos, que que es bastante constante en nuestro país. Es así que muchas autoridades, principalmente de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, pues dan estos sobornos, amenazan a las víctimas para que no se les pueda generar estos derechos y estos deberes del Estado que tienen que ver con la reparación, con la verdad, con la justicia. Entonces, también es muy importante entender que el caso, si bien es
cierto, de Giovanni fue producto de una violación grave de derechos humanos de 2, 3 policías, es muy importante también observar, como lo veíamos en un principio, el acuerdo estatal anticonstitucional y esta corrupción política que incluye a otros actores y no solamente demonizamos a los policías, ¿no? Sino que esta violación sistemática de derechos humanos pues es parte de un proceso. Y finalmente, la criminalización de la defensa de derechos humanos, como sabemos, después del caso Giovanni, principalmente de su difusión, pues se han generado diversas protestas sociales, diversas manifestaciones sociales, tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, para visibilizar esta violación de derechos humanos y luchar, ¿no?, en la defensa de derechos humanos, de disminuir estas prácticas. Desafortunadamente observamos que en estas propias protestas sociales los policías pues no están capacitados, les gana esta emocionabilidad que decíamos, observamos estas actitudes autoritarias de algunos policías como factores psicológicos, por supuesto que a nivel situacional pues es de una gran tensión, pero desafortunadamente observamos nuevamente violaciones a derechos humanos, ¿no? Ya se ha documentado que en Jalisco, incluso en estas protestas, pues se ha desaparecido a muchas personas, se ha hecho un uso excesivo de la fuerza. Entonces es muy importante entender que en México ya tenemos una ley del uso de la fuerza, que en su capítulo 7 habla sobre los principios que debe de observar la policía para contener estas manifestaciones, estas protestas sociales. Por supuesto que el policía no puede aludir a una agresión solamente para generar esta violación a derechos humanos. Se necesita mucha inteligencia policial para disminuir estas áreas de riesgo, ¿no? Ya a nivel internacional tenemos el código de conducta, el código de ética, los principios básicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos nos hablan de estos principios que debe de observar la policía para que en el caso de las protestas sociales pues se disminuyan las áreas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el diálogo, la comunicación, las estrategias de encapsulamiento, o sea, hay un montón de cuestiones muy importantes que debe de observar el policía para no llegar a esos límites de enfrentamiento con los manifestantes y en ese sentido pues generar violaciones a derechos humanos. Finalmente, y como tercer punto, la propuesta, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar más casos como el de Giovanni, como el de Alexander, como estos 36 expedientes de queja que están sucediendo en nuestro país desde 2006 a 2018 dirigidos a policías municipales? Por un lado, es muy importante entender que la reforma policial, el generar estos cambios dentro de la policía, pues no van a ser suficientes si no observamos otros niveles, otras áreas que están también interrelacionadas con la policía. Es así que en primer punto tendríamos que pues generar una investigación, generar resultados en torno a la delincuencia organizada que existe en los estados y que obviamente supone la colusión entre criminales y gobiernos, ¿no? Presidencias municipales, poderes privados. Es así que una de las propuestas que tengo, ¿no?, para esta cuestión, pues es que se modifique, ¿no?, la Constitución y los códigos penales respectivos para incluir la delincuencia organizada como un tipo penal a través de la corrupción política. Desafortunadamente es uno de los grandes vacíos. Si bien es cierto, la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas mencionaba que uno de los delitos de la corrupción tenía que ver con la delincuencia organizada. Cuando México adopta esta convención, mágicamente desaparece la delincuencia organizada. Es así que, pues hasta el día de hoy, ha sido prácticamente imposible sentenciar o por lo menos investigar a políticos coludidos con la delincuencia organizada. El caso, por ejemplo, muy sabido de Duarte en Veracruz. Hoy en día sabemos que le han dado 9, 10 años de sentencia. Había investigaciones en contra de él por desaparición forzada de personas, por secuestros de periodistas, por ejecuciones a periodistas, a defensores de derechos humanos, y desafortunadamente solamente se le sentenció por corrupción, principalmente en su veta financiera, en su veta económica, porque, como repito, no tenemos en México pues instrumentos legales que nos puedan
facilitar esa investigación, ¿no?, de corrupción por delincuencia organizada. En segundo punto, pues ya tiene que ver con esta reforma policial, en particular crear un índice de fortalecimiento para el diseño de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos que he propuesto en otros espacios, y esto tendría que tener principalmente como puntos: uno, desmilitarizar y despolitizar a la institución policial. Desafortunadamente, como sabemos, en nuestro país hasta el 26 de marzo de 2024, pues tendremos a las Fuerzas Armadas permanentes haciendo labores de seguridad pública, pero hasta entonces se tiene que generar reformas, diagnósticos, programas dentro de los estados, dentro de los municipios, para tener una policía estatal y municipal adecuada. Entonces, es un punto muy importante la desmilitarización. La despolitización es la otra. Como decíamos, en este acuerdo anti-COVID que hizo el gobierno de Jalisco, pues es precisamente cómo se hace un uso político de la policía, ¿no? Cómo a partir de este populismo punitivo siempre se cree que la fuerza pública, que las policías van a tener la solución. Y desafortunadamente pasa todo lo contrario, porque exponemos a la policía a estas situaciones de tensión, a estas situaciones de presión, y lo que acaba sucediendo, pues precisamente son estas violaciones a derechos humanos. El segundo punto es descentralizar y diferenciar. Gran parte de los esfuerzos y de los avances que hemos tenido en México por parte de la policía, pues han sido desafortunadamente solo a nivel federal. Necesitamos fortalecer, descentralizar la modernización policial hacia los estados y hacia los municipios principalmente. Según el INEGI, tenemos prácticamente 390,000 policías, de los cuales el 70-80% son policías municipales, o sea, es la fuerza mucho más importante policial. Y diferenciar también, es importante diferenciar las funciones que tienen los policías estatales, los policías municipales, los policías preventivos, los policías de investigación. Muchas veces se ha dicho, bueno, los municipales no funcionan porque en esas comunidades la incidencia delictiva es muy alta, la presencia del crimen organizado es muy alta, y bueno, habría que decir que entre las funciones de los policías municipales pues no está la investigación. Pueden auxiliar a los estatales, sin duda, pero entre sus funciones principales pues no está principalmente la investigación de delitos de alto impacto, delitos graves, sino principalmente el mantenimiento del orden, la comunicación con la comunidad, el diálogo, las policías de proximidad, en fin. Entonces es muy importante diferenciar esas funciones para no traslapar, ¿no?, y no mezclar esas atribuciones de los policías. Y finalmente, seguridad municipal con enfoque de derechos humanos. Sin duda, los derechos humanos tienen que ser esta punta de lanza de esta reforma policial, que sí es muy importante que se genere a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel de organizacional, funcional de las propias corporaciones, pero es importante tener un enfoque de derechos humanos en todos esos niveles, en todas esas modificaciones, principalmente para, por un lado, pues evitar más casos como el de Giovanni, evitar el uso de la fuerza excesiva, evitar la brutalidad policial, pero también que se cumplan los derechos de los policías. Desafortunadamente, como decíamos, los policías municipales pues están en condiciones precarias, no tienen derechos laborales, son prácticamente inexistentes, y eso se vuelve o se convierte en un factor más para posibilitar este tipo de prácticas. Entonces, por un lado, se tienen que generar estos instrumentos, estos protocolos, estos cambios a nivel municipal en la seguridad para evitar el uso excesivo de la fuerza, pero también para cumplir esos derechos que tienen los policías, el derecho a la capacitación, el derecho a armamento adecuado, el derecho a tener esas herramientas y esos recursos que les permitan pues enfrentar estas situaciones. También los elementos transversales, ¿no?, la participación de la ciudadanía, el enfoque de género, la perspectiva de género también es muy importante, la rendición de cuentas, en fin, ¿no? Es un modelo, como les decía, el índice de fortalecimiento para el diseño de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, que contiene un montón de elementos transversales de derechos humanos, de componentes de seguridad ciudadana para generar este cambio que es muy importante y evitar, como les decía, más casos como el de Giovanni. Amigas, amigos del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, agradecemos que hayan seguido esta sección de Opinión de. Muchas gracias por sus comentarios, sus recomendaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes de YouTube, de Facebook, de Instagram, Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Les da pues las gracias
También síganos a las redes en particular de los investigadores, en este caso Un Criminólogo en México, en YouTube y también en Facebook. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un excelente día.